Caterina, ¿estás por ahí? Sí. Sí, acá estoy. Bueno, ¿te parece que arranquemos? Ya pasamos los 200. En un ratito seguramente vamos a dar en 300 o más. Así que Por supuesto. cuando quieras arrancamos con aulas felices y cerrar el 2023 con mucha dopamina. Queda grabado el encuentro, así que el que no se pierda alguna parte se lo puedo mandar después. Y si te parece, voy tomando nota de las preguntas y después te las paso al final. Dale, toda pregunta, comentario, pónganla por el chat y recuerden que aparezca, si quieren que la veamos todos, público y si quiere que llegue a Cristian. Eh, no lo tengo en público, pero si querés lo pongo en público. Me gustaría, porque quizá les pregunto ahora Dale. a los participantes de dónde son o me quieren contar algo y podemos interactuar entre todos y hacerlo más participativo. Dale, ahí lo puse para que lo vean todos. Dale, perfecto. Bueno, Caterina, el tiempo es tuyo, tenés tiempo, así que no tenés que apurarte, no hace falta. Y después vendrá Hernán Aldana Marcos, que está creo que en La Pampa, Santiago del Estero, pero se conecta desde allá. Así que bueno, Cate, ahora el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias por convocarme, como siempre. Un placer enorme estar con todos los docentes santafesinos y de todo el país que se están conectando hoy. No hace falta que pongan sus datos personales como nombre, apellido y DNI por el chat, eso no es necesario, pero sí quiero preguntarles de dónde son. Siempre me cuentan de qué localidades, de qué ciudades, y me parece precioso ver cómo conectándonos desde distintos puntos, hoy nos une la misma pasión que es eh, aprender unos de los otros, podríamos decir. Acá nos dicen, soy de Reconquista, de Rufino, de Córdoba, de Firmat. Algunas localidades las conozco, me suenan, otras no, y siempre me genera una curiosidad muy grande y me da ganas de viajar también. Tacuarembí, de Reconquista, de Callasta, bien, de San Jorge. Calla está. Callastá, perdón, excelente, muy bien. Laguna Paiva, de Avellaneda. ¿Hay una Avellaneda en Santa Fe? Sí, hay una Avellaneda, hicimos varios congresos ahí presenciales antes de la pandemia en Avellaneda, en una ciudad de unos 35.000 habitantes, que separado de un puente de Reconquista. La Reconquista, un puente y Avellaneda más al norte. Mira, excelente, me encanta. Romina de San Lorenzo, Rosario, faltaba gente de Rosario, acá están apareciendo, de Rufino, de San Lorenzo, bueno, excelente, excelente, bien variado, me encanta. Les voy a compartir pantalla y les voy a contar un poquito de mí, a ver de qué pozo salí. Bueno, les cuento que yo vivo acá en Capital Federal, en Buenos Aires, y tengo el gusto de conocer a Cristian hace varios años, gracias a sus congresos, gracias a Asociación Educar, donde yo trabajé bastante tiempo, y hoy por hoy me dedico a capacitar docentes en neurociencias y aulas cerebrocompatibles, y también soy profesora de nivel secundario, que es mi pasión. No solo es mi vocación, también es mi pasión. Algo muy lindo de ser docente es tener el contacto diario con los alumnos y aprender no solo de cómo se manejan en su vida cotidiana, de los nuevos códigos, de todo lo urbano, que uno a veces siente que se empieza a quedar un poco atrás, ¿no? Sino también aprender yo de ellos. Siempre me enseñan alguna función nueva del celular, me cuentan a dónde salen, no necesariamente de noche, ¿no? Sino también, por ejemplo, algo muy lindo de lo que hablamos esta semana con mis alumnos, dónde celebran el Día de la Primavera. ¿Vieron que eso es, cada ciudad, cada barrio tiene su lugar donde se reúnen los jóvenes para celebrar la primavera, para celebrar el Día del Estudiante? Y es algo que yo disfruto mucho conversar con mis alumnos y ellos siempre quieren saber cómo era en mis tiempos, hace 10 años atrás, que aunque no lo crean, cambiaron mucho las cosas en 10 años y siempre hacemos la comparativa y se divierten mucho. Bueno, aulas felices, qué difícil, qué utópico. Ya lo iremos trabajando a lo largo de este ratito que vamos a compartir juntos. Es bastante temprano, así que vamos a arrancar despacio, vamos a arrancar con calma. No los quiero apabullar ni asustar a las 8:30 de la mañana. Pero la propuesta es que incorporemos herramientas y estrategias para cerrar este ciclo lectivo 2023 con mucha dopamina, que vamos a conocer en un ratito de qué se trata esto de la dopamina y por qué es tan importante.
Los voy a desafiar ahora a que me cuenten por el chat. Esta es una propuesta lúdica, una propuesta interactiva, que me cuenten cómo los está tratando el 2023. Un año donde ya hemos de alguna manera superado la pandemia, hemos tenido el año completo, año de elecciones, lo cual es muy álgido también, pero al mismo tiempo ya estamos en el mes de septiembre terminándose, septiembre pasó volando, yo mientras les doy tiempo para que escriban, septiembre pasó volando y ¿cómo me trata este año? ¿Cómo llego al mes de septiembre? ¿Con qué Bugs Bunny me identifico a esta altura del 2023? A ver qué me cuentan. Ah, bueno, estaría habiendo una primacía del número uno, con los bigotes así, todo. Parece mi perra india. Yo tengo una perra que ya tiene 10 años y que hay días que se levanta así. Todo, nadie dice otro número. Marcela, ahí está. Marcela me vino a salvar, chicos. Número 4. Ay, Marcela y Patricia también. Qué lindo el número 4. Con el corazón lleno. Tan lleno que, mirá, se te sale del pecho de ganas de dar y de ganas de brindarte. Qué lindo. Con el 2 bien, Paola, me gusta. Paola debe haber venido recién de vacaciones. Bien, muy bien. Nadie con el 3 bueno, todavía no hemos desarrollado quizá algún problema a la bebida, pero 1, 2 y 4 viene primando. Muy bien, perfecto. Bueno, este tipo de estrategias para convocar sirven muchísimo también en el aula. Uno puede proyectarlas, puede llevarlas impresas. Algo que me gusta mucho hacer a mí es llevar la noticia del día. Llevo una noticia quizá vinculada a la educación, quizá vinculada al mundo de los más jóvenes, y la conversamos en el aula. Entonces surgen opiniones, trabajan oratoria, trabajan argumentación. Algo que me cuesta mucho este año con los primeritos que estoy teniendo, que logren escucharse entre ellos. Es algo que me cuesta. Cuando hablo yo, en general hay silencio, en general, pero cuando hablan algún compañerito o hace un aporte o expresa una opinión, parecería que es el momento del recreo. Y no, hay que aprender que parte de la dinámica de la clase es el aporte de todos. Entonces, fundamental aprender a escucharnos y retroalimentar nuestras opiniones. Muy bien, perfecto. Entonces, a remontar ese Bugs Bunny número 1 de ojos rojos, de poco sueño, que los últimos meses del año son los más lindos. Uno ya conoce al grupo de alumnos y va cerrando la etapa de la mejor manera, aunque entiendo que se vienen los actos, es muy demandante esta última época, pero es también la más linda. Bueno, acá abajo ustedes van a ver en rosita y negro el título de la charla que yo les voy a dar hoy, que es Aulas Felices, cerrar el 2023 con mucha dopamina, pero acá la idea sería entender un poco esto de la dopamina. ¿Nos interesa realmente esta sustancia en nuestro cerebro que regula nuestra motricidad, nuestras emociones y nuestra afectividad? Sí, nos importa y nos importa mucho. Es el neurotransmisor más relevante para nuestro sistema nervioso central. Es una sustancia que se ocupa, como ya dijimos, de lo motriz, lo emotivo y lo afectivo. ¿Y qué importa esto para el aprendizaje? Porque digo, la dopamina importaría entonces para motivarnos a hacer un deporte o para el momento en el que nos enamoramos y se nos despiertan las mariposas en la panza, pero ¿y en la escuela qué tiene que ver esto? Tiene que ver en todo, porque el aprendizaje está íntimamente ligado con el placer. Gracias a disfrutar del momento de la clase, almacenamos en nuestra memoria a largo plazo lo que luego será un aprendizaje consolidado. Pero vamos a ir de a poco, ¿sí? Les quiero contar un breve relato que le pueden sacar captura de pantalla, no hay ningún problema. Y la portada del libro que ustedes van a ver acá en pantalla no está al revés, así es la portada. Un poquito juega con esta idea de dar vuelta a las cosas para pensarlas desde otra perspectiva. Los libros de los que yo les voy a los libros que yo voy a mencionar esporádicamente durante esta charla son todos publicados 2022-2023, lo cual es súper importante porque a veces nos pasa que queremos incluir en nuestras planificaciones o en nuestros programas como docentes material bibliográfico y no sabemos por dónde empezar a incluir cosas actuales, y son dos ideas muy buenas que les voy a traer. Una es esta y otra es, de la que les voy a hablar en un ratito, 5 elementos para crear aulas felices. Pero en este libro, Somos Infancias en Plural, se nos cuenta una historia que dice así: un psicólogo especialista en pérdida de memoria,
que hacía terapias y que tenía diversidad de pacientes, trataba a una paciente que justamente sufría de pérdida de memoria. ¿Qué pasaba? Cada sesión de terapia, el profesional tenía que presentarse, hacer una introducción a la terapia, contarle a la paciente por qué ella se encontraba realizando esta terapia. Es decir, cada sesión debía reiterar las mismas explicaciones debido a la pérdida de memoria a corto y mediano plazo que sufría la paciente. Pero un día el psicólogo apeló a una estrategia un poquito más moderna, un poquito más experimental, y se colocó en la palma de la mano un objeto rasposo, como una especie de lija. Entonces, al momento de saludar a la paciente, según ella por primera vez, puesto que cada sesión era el primer encuentro para ella, que sufría de pérdida de memoria, ella sintió eso rasposo en la palma de la mano, sintió un objeto desagradable al tacto. Al llegar la siguiente sesión, la paciente seguía sin acordarse quién era el psicólogo, por qué estaba ahí, por qué se atendía, pero hubo un cambio. Se negaba a estrecharle la mano al psicólogo. ¿Por qué se negaba a estrecharle la mano? Porque había almacenado en la memoria sensorial el recuerdo desagradable de eso rasposo que había sentido al tacto la sesión pasada, lo cual nos demuestra que a veces nuestra memoria semántica, nuestra memoria de los conceptos, nuestra memoria académica, nuestra memoria que, valga la redundancia, nos lleva a memorizar hechos y datos, a veces pasa por un carril totalmente diferente de nuestra memoria emocional, de nuestra memoria episódica, de la que hablaremos en un rato. Entonces, a modo de resumen, la memoria de la paciente no recordaba eventos anteriores como por ejemplo otras sesiones o haber conocido al psicólogo, pero le permitía almacenar datos sensoriales y emocionales, como esto rasposo que sintió al tacto. Voy a revisar el chat un segundo. Bien. No hace falta que incluyan sus datos, ¿sí? En el chat. Bien. Seguimos entonces. ¿Qué nos enseña esta anécdota? ¿Qué nos enseña esta historia que incluye la autora de Somos Infancias en plural? Que al estar relacionada con el placer y la memoria, la dopamina, si logramos que nuestra clase se conecte, se asocie con una actividad placentera, haremos que nuestros alumnos liberen dopamina y quieran estar allí. Vamos a desglosar esto. Está comprobado que recordamos mejor las cosas que pasan por el filtro emocional. Y, queridos colegas, les tengo una pésima noticia. Sí, a veces toca dar malas noticias, y esta es una. Recordamos mejor las cosas que están asociadas con experiencias negativas. Si yo te pregunto, pensá un examen de la universidad que hayas aprobado con una nota de 6-7 o un examen del profesorado en el que te haya ido bien y ya, quizá tardás en elegir uno, pero si yo te pregunto, te pido, te desafío a que pienses en una evaluación en la que no te fue tan bien y de la que saliste angustiado o angustiada, probablemente el recuerdo llegue con mayor facilidad. Con nuestros alumnos ocurre lo mismo. Entonces, eso nos lleva un poco a pensar como profesionales de la educación, si enseñamos desde el castigo, desde el miedo, desde la amenaza. Uno suena muy grave dicho así, pero ocurre. Uno amenaza mucho. Si no prestan atención a esto, la semana que viene evaluación. Si no escuchan la explicación, no hay recreo. Si enseñamos desde la amenaza o si enseñamos desde la curiosidad, desde el interés y desde el placer. A mí algo que me encanta en nivel secundario es estar dando la clase y que mis alumnos me digan, profe, en 5 minutos termina la hora. Y nadie se haya dado cuenta de que la hora pasó, de lo bien que estábamos metidos en el tema y de lo interesante que estaba haciendo el desarrollo de las actividades. Eso me gusta a mí, que se les pase rápido la hora, no porque estamos charlando de la vida, sino porque logré entusiasmarlos con la forma en la que enseño el contenido. Eso es algo que a mí me llena, no siempre ocurre, a ver, nadie es perfecto, y la realidad es que hablar de aulas felices es bastante utópico, porque nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es la felicidad? Me pongo filosófica, les pido disculpas. Pero ¿se puede hablar de aulas felices constantemente? ¿La felicidad es un ser o es un estar? ¿Es un conjunto de momentos alegres? Bueno, cada quien optará a nivel opinión personal por lo que le parezca mejor y más acertado, pero sí es cierto que en un balance general uno puede ver si ha generado ambientes placenteros y constructivos
a lo largo de este ciclo lectivo que estamos llevando adelante. Recordemos que cuando nuestro cerebro está expuesto a algún estímulo externo, hace el siguiente proceso el cerebro. Primero escanea el estímulo externo, ¿sí? Y lo pasa por el filtro de la relevancia. Todo esto está en Cómo aprende el cerebro de David Sousa, que en un ratito les voy a mostrar la portada. Ese sí es un libro más clásico, pero es el libro que empleamos la mayoría de los profesionales que enseñamos neurociencias y que a mí me lo ha recomendado el doctor Roberto Rosler, que es un ídolo para mí al menos. Entonces ya les voy a contar mejor de qué se trata este libro, pero el cerebro cuando nosotros estamos expuestos a un estímulo externo, primero escanea el estímulo y lo pasa por el filtro de la relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Se pregunta, ¿para qué me sirve esto que me está explicando el profesor? Si el cerebro considera que es útil, que es relevante, lo almacena, idealmente en la memoria a largo plazo. Nosotros sabemos que eso no es un proceso tan sencillo, que hay que recuperarlo luego, que hay que ponerlo en práctica, que hay que moldear la información y hacer algo con ello, que hay que vincularlo con experiencias de la propia vida, pero bueno, es el primer paso, la relevancia. Pero si el cerebro identifica que lo que pasa afuera, lo que pasa en el aula, no es relevante, se distrae. Y algo muy curioso es que uno tiende a pensar que ahí automáticamente nos distraemos. Listo, yo estoy pensando en otra cosa, estoy pensando en si hoy voy a ir al club a jugar a la pelota o no. Pero hay un paso previo, y esto ustedes lo van a identificar a la perfección. El paso previo es buscar estímulos internos. Ahí, cuando están aburridos, es cuando nuestros alumnos se acuerdan que tienen hambre, que quieren ir al baño, que quieren ir afuera a pedir papel para sonarse la nariz, que quieren, que cuándo termina la hora, profe, que qué hora es, que me molesta el de al lado. Ahí es donde empiezan a buscar las necesidades internas que se les despiertan por el aburrimiento externo. Y luego, si no encuentran ninguna, ahora sí se distraen. Entonces, ¿qué pasa con lo divertido, lo entretenido, que no implica ser el payaso del aula, pero sí buscar la manera de atraparlos y despertar su curiosidad? Lo divertido siempre es relevante, porque libera dopamina, libera este neurotransmisor del placer, que está también asociado a la memoria. La realidad es que todos los docentes estamos de alguna manera forzados a incluir contenidos que atraviesan nuestra disciplina y que atraviesan los programas de todas las instituciones educativas a lo largo del país. Los famosos núcleos de aprendizaje prioritarios tienen que estar siempre. Hay un contenido teórico del programa que tiene que estar, que no lo podemos elidir. También hay evaluaciones escritas. A mí me encantaría personalmente evaluar de manera procesal siempre y poder evaluar a mis alumnos por su desempeño dentro del aula en actividades que no requieran memorización, al menos lo que yo puedo desde lengua y literatura, ¿verdad? Por su forma de trabajar en equipo, que a veces cuesta mucho y es muy dificultoso, ¿sí? Por la manera en la que adquieren responsabilidades y la manera en la que demuestran un progreso a lo largo de los meses, pero la realidad es que las evaluaciones escritas existen, las evaluaciones escritas están y me las piden, porque tengo que cargar notas al sistema y tiene que estar anclado en una prueba escrita todo lo que fuimos aprendiendo, pero por supuesto no es la única forma en la que evalúo, ni es mi preferida. Y también hay en mi clase momentos de trabajo individual, ¿sí? Lo hay porque quiero que mis alumnos adquieran autonomía, quiero que aprendan a autorregular sus emociones y que aprendan cómo llevar adelante diversas propuestas de manera personal y organizándose autónomamente. Pero no es lo único que hay en mi clase. Hay una dualidad, porque también tenemos otros elementos y otras estrategias y otras herramientas que me ayudan a que aumente la felicidad en el entorno áulico, o al menos a generar un ambiente placentero y agradable. En primer lugar, cuento con una especie de contenedor con juguetes para la ansiedad, para los nervios y algo fundamental para que mis estudiantes que terminan primero las actividades no estén sacando el celular. Ustedes sabrán, profes, y al respecto de este tema los leo, ¿no?, en el chat, a ver qué opinan, pero la cuestión de los celulares no sé si es cada vez peor, pero es cada vez más digna de tener en consideración, ¿verdad? Puesto que nuestros estudiantes llegan con teléfonos cada vez más chicos, el teléfono cada vez más grande, ellos son cada vez más chicos, vienen cada vez más jóvenes con uso de celulares,
Y parecería haber una dependencia que es inconsciente, es automática. Una indicación que yo le doy a mis alumnos de nivel secundaria es que en el momento de la evaluación no estén utilizando celulares ni los tengan cerca. ¿Por qué motivo? Porque ahora está esto de el auricular inalámbrico que lo tienen tapado por el pelo y pueden tener un audio que reproduce constantemente un machete, no sé. Hay cada cosa en internet que yo, para evitar confusiones, les pido que al menos en el momento del examen lo tengan guardado, porque además vibra todo el tiempo y si les vibra en el bolsillo están pensando en el teléfono y no en la evaluación. Pero me pasa que me entregan el examen y automáticamente sacan el teléfono y les tengo que recordar de buen modo, te pido que lo guardes para no distraer al de al lado o al de atrás, para que no aprietes un botón y salte un audio que quizá no corresponde que yo tenga que estar escuchando, o piden ir al baño y van con el teléfono en la mano. Entonces, estas son las cosas que yo trato de evitar, eh, proveyéndolos, ofreciéndoles otro tipo de estímulos. Acá veo en el chat que me interesa muchísimo esto porque aprenden ustedes de mí, yo de ustedes, todo un tema los celulares, es un tanto molesto. Sí, como dice Gisela, nuestros alumnos están todo el tiempo con el dispositivo. Entonces, qué difícil lograr separar, distinguir el ambiente doméstico del ambiente de un club, por ejemplo, del viaje en colectivo en el que saco el teléfono, de la escuela, ¿no? ¿Es importante el uso de celulares en el aula en cuanto a finalidad académica y pedagógica? Por supuesto que sí. Acá lo que nosotros estamos hablando es de un uso irresponsable, porque es así, es un uso irresponsable, como por ejemplo lo que menciona acá Gisela nuevamente, que a veces sacan fotos, en el mejor de los casos al docente, que bueno, uno es adulto y lo puede conversar, pero en el peor de los casos se toman fotos entre sí en momento de clase y luego eso genera problemas, ¿verdad? Porque me sacó una foto que me salí mal y no me gusta. He tenido problemas como esos, he tenido más que problemas, desafíos como esos en el aula, de poner en palabras el uso de redes. Y en un ratito vamos a hablar también de cómo el bullying puede llevarse a las redes sociales y lo difícil que es para la escuela intervenir en esos casos, ¿verdad? Bien, ahí está, mira, Andrea, justamente estamos en la misma página, Andrea. A veces le sacan fotos a los compañeros y estos no quieren. Y dice María Sofía, es una fuente de estímulos constante, imposible competir. Esa no es la respuesta, así es. O utilizarlo a nuestro favor durante las clases gamificando. La competencia con el teléfono ya está perdida, muchachos, porque nosotros, lo dice siempre el doctor Rosler, nosotros somos estáticos y tardamos en elaborar una idea. El teléfono es instantáneo, está lleno de estímulos visuales a nivel subtítulo, imagen, cambio de plano, y está pensado para ser breve. Nuestras escuelas proponen clases de entre 40 minutos y 60 minutos, lo cual es un desafío cognitivo enorme para nuestros alumnos de todas las edades, puesto que están más habituados a lo inmediato. Y eso es algo que nos irá desafiando cada vez más. Bueno, entonces, así como en mi clase hay contenido teórico, evaluaciones escritas y momentos de trabajo individual, también tenemos estas propuestas para dejar de lado el teléfono y también tenemos algunas estrategias que permiten formar rutinas. Yo tengo un reloj, que es mi reloj de calcular el tiempo de actividades. ¿Y de qué se trata? Es una especie de reloj de cocina, ¿vieron? Pero gigante. Entonces yo coloco un tiempo y el color rojo que ven en la foto en mi pantalla se va terminando, se va formando todo un círculo blanco y cuando el color rojo terminó por completo, suena un sonido y es tiempo de poner en común las actividades. A mí me vino bárbaro este reloj porque cuando yo los hago trabajar en parejas o en equipos, hay mucho barullo, lo cual es normal porque están conversando para llegar a acuerdos, pero cuando ya faltan pocos segundos para que el reloj suene, todos hacen silencio porque quieren escuchar la musiquita. Entonces a mí me sirve que ya estén en silencio para la puesta en común. Otros docentes tienen otras estrategias y recursos, como por ejemplo carteleras y pósters en el aula que permiten recordar pautas de convivencia, que permiten realizar actividades, que permiten marcar cumpleaños, marcar fechas, llevar adelante algún tipo de puntaje o de rejunte de estrellas, eh, premiaciones, ¿no es así? También tenemos ruletas, me encantaría tener una ruleta de esas que permiten desde elegir quién va a participar hasta ver por qué temas empieza, ¿sí?
También tenemos juegos digitales proyectados en la pantalla del aula o en la televisión, y que cuando nuestros alumnos son un poco más grandes y pueden utilizar sus dispositivos para esto, están ideales también para poder llevarlos adelante en el aula. Si el internet nos acompaña, por supuesto. También tenemos trabajo cooperativo, porque esto es algo muy interesante también y una propuesta que es histórica, es decir, no es ninguna novedad, pero que permite distanciarse un poquito del dispositivo electrónico, porque ya no tengo que trabajar de manera individual, sino que hay un otro que me convoca a llegar a acuerdos y a debatir y a poner en común las propuestas que el docente nos trae. Entonces, estas son fotos reales, ¿sí? De aulas mías, en las que mis alumnos, por ejemplo, en la foto de la izquierda, están elaborando un póster para una novela policial en la que va a abrir un museo. Se llama, la novela quizá la conocen, Lucas Lenz y el Museo del Universo. Entonces, al final, se abre un museo, se inaugura con objetos de todo el universo, y la propuesta era que mis alumnos crearan un póster invitando al público a conocer el museo, con un eslogan, con un logo, con alguna frase atractiva que permitiera atraer a la audiencia en general. Entonces, tenemos ahí trabajo cooperativo y entender que cada rol del equipo es relevante, ya no es solo un grupo, es un equipo en el que podemos segmentar en departamento publicitario, departamento de diseño gráfico, las distintas partes, ¿no es así?, de esta actividad. Y por otro lado tenemos una alumna rellenando la grilla de Perdidos en la Luna, que es una estrategia que incluye este librito, 5 elementos para crear aulas felices, del que les voy a hablar en un rato, y que me pareció buenísimo, entonces lo apliqué a prácticas del lenguaje, pero que es ideal también para cualquier tipo de materia, ¿eh? Y se puede adaptar a partir de quinto grado para hacerlo un poco más sencillo, para restarle complejidad. Y tengo la posibilidad de enviarles este recurso. Después les voy a dejar mis redes sociales, y yo tengo una foto en mis redes donde si dejas un comentario yo te envío el enlace para poder descargarlo. Ya en un ratito les paso todo. ¿De qué se trata brevemente Perdidos en la Luna? Sos parte de una expedición de astronautas que viajan a la Luna, pero su nave se avería, se rompe. Y contás con una lista de 15 objetos. Tenés que ordenarlos según el más relevante, que sería, como se imaginan ustedes, el tubo de oxígeno o 25 litros de agua, hasta los menos relevantes, como quizá un fósforo, que no tiene sentido utilizarlo en el espacio puesto que no hay oxígeno. Según el nivel educativo de nuestros estudiantes, podemos adaptar este juego, podemos achicar la lista, la podemos simplificar, podemos darles pistas escritas en el pizarrón acerca de para qué podría servir cada elemento, y este juego tiene 3 partes, y las 3 son fundamentales. Me encanta esta segmentación en 3. Por un lado, la parte individual. Cada quien, en silencio, enumera del 1 al 15, según su criterio personal, si estos objetos le parecen más o menos relevantes. Luego hay una fase de equipos en el que tienen que llegar a acuerdos y tienen que hacer una columna completa del 1 al 15 llegando a acuerdos sí o sí. No hay opción de en el equipo la mitad puso el agua en número 1 y la mitad la puso en número 2. No, tienen que llegar a acuerdos. Y por último, luego de la puesta en común y del debate entre todo el salón de clase, entre todo el aula, les brindamos, y esta para mí es la parte más interesante, les brindamos la lista oficial de la NASA. Es decir, qué ordenamiento le da la asociación aeroespacial más importante a estos objetos, de qué manera los ordena. Entonces esto nos lleva a que no nos quedemos solamente en la pelea por si el paracaídas va número 5 número 7, sino que entendamos que hay una respuesta correcta, que entendamos el por qué, que podamos, si queremos, discutir ese por qué, no hay ningún problema, podemos no estar de acuerdo, pero no genera esta incertidumbre de me fui sin una respuesta. Entonces es muy interesante, y cuando yo les pase también para descargar el recurso van a ver que está la lista de la NASA, todo. Muy bien. ¿Qué se estimulan? ¿Qué habilidades se estimulan con esto que les estuve comentando, con estas cosas que hay en mi clase, más allá del contenido teórico y más allá de las evaluaciones escritas? En primer lugar, la creación de rutinas. Ustedes usarán sus propias estrategias de entrada y de salida del aula para retener la atención de sus alumnos, para variar un poco las actividades y que no sean todo el tiempo teóricas, sino que haya instancias prácticas en el medio.
Y se crean rutinas, se crean hábitos, porque nuestros alumnos están de lunes a viernes en la escuela. Y si bien es un desfile de docentes en nivel secundario, sí ocurre que en primario y en nivel inicial ven a los mismos docentes varias veces al día. Entonces se crean hábitos. Cuando yo no llevo mi reloj para resolver las actividades, ese que les mostré, el de la foto, me dicen, profe, ¿trajiste el reloj? Porque no me ven con la bolsa. O muchos de ustedes deben emplear los tickets de salida, que consiste en preguntarles o en pedirles que respondan qué aprendieron hoy, o que enumeren una cosa que les quedó pendiente de seguir profundizando, es decir, una cosa que me generó duda y otra cosa que siento que entendí. Y quizá ese ticket de salida puede compartirse justamente como es de salida antes de que finalice la clase o puede retomarse al comienzo de la clase siguiente y de esa manera recapitular, volver a lo trabajado previamente, como una especie de resumen de la temporada anterior, le digo yo a mis alumnos. Entonces se generan rutinas y se generan este hábito saludable. En segundo lugar, la autorregulación y la autoestima. Si estimulamos el trabajo cooperativo y las actividades en equipo, nuestros alumnos empiezan a entender su importancia como parte del equipo, ¿sí? Porque empiezan, como ya dijimos, a desarrollar habilidades de comunicación, comienzan a entender que llegar a un acuerdo no es ver quién grita más fuerte o quién se enoja primero, y desarrollan, por supuesto, tolerancia a la frustración, algo muy difícil, porque tienden a frustrarse fácil. Y por último, es importante entender la distinción entre la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria semántica la hemos desarrollado y trabajado nosotros en nuestra niñez y nuestra juventud, en la universidad. Es esa memoria que nos permite almacenar hechos y datos importantes. Entonces, por ejemplo, yo sé que el mar es una extensión de agua salada que desemboca en el océano y que comparte con la orilla arena creada de roca fosilizada de millones de años. Pero la memoria episódica, como dice bien su término, está asociada a sucesos, a episodios, nos permite decir que en Mar del Plata veraneé toda mi niñez y que disfruté mucho. Está asociada no al dato duro, sino al momento en el que yo realicé ese aprendizaje, al hecho de mi vida anclado en ese nuevo saber, o a recuerdos de nuestra historia. Entonces, a nosotros lo que nos interesa como docentes es que nuestros estudiantes no incluyan en su memoria a largo plazo solamente hechos y datos concretos, duros, quienes formaban parte de la Junta de Mayo, o cuánto mide el Himalaya, o simplemente las tablas de multiplicar, sino también que ejerciten la memoria episódica. ¿Y cómo se ejercita la memoria episódica? Generando experiencias de aprendizaje placenteras, porque están intrínsecamente conectadas y las dos son importantes. Y al momento de recordar, gracias a la memoria episódica, el suceso y el contexto de aprendizaje, probablemente recuerden mejor los hechos que aprendieron en ese marco. Entonces ambas van de la mano y ambas son necesarias. Bueno, hemos llegado entonces al librito que les quería recomendar. Este libro lo compré en un congreso a principio de año, estaban las autoras, estaban Cosini y Balini, y fue muy interesante lo que ellas comentaron, entonces me pareció una linda lectura y de hecho la disfruté mucho. Se llama 5 elementos para crear aulas felices y me disparó un poco el pensar la felicidad en el aula, el pensar la manera de hacer más placentero el entorno en el que nuestros estudiantes pasan tantas horas de su día, ¿verdad? Estas autoras hablan del concepto de sinergia. ¿De qué se trata esta sinergia? Menciona que 2 elementos, como por ejemplo 2 más 2, que daría 4, ¿verdad? Juntos darían 5 en este caso. ¿Por qué, Caterina? ¡Qué burra! ¿Cómo 2 más 2, 5? Porque, según estas autoras, el concepto de sinergia trabaja que 2 elementos que separados darían un resultado, simplemente sumándolos entre sí, al combinarse generan algo aún más enriquecedor, aún mayor.
¿sí? Un resultado mejor que si trabajaran por separado y juntaran al final lo que hicieron. Por eso le decimos siempre a nuestros alumnos, no se dividan las actividades, no hagan vos el punto 1, vos el punto 2, vos el punto 3, cuando el profesor o la maestra les pide trabajar en equipo, porque el equipo justamente es poner en común las ideas y llegar a un resultado. Después el profesor recibe ese Frankenstein de rejunte de puntos hechos uno por cada uno y no sabe por dónde empezar. Bueno, ¿qué 5 elementos mencionan estas autoras para crear aulas felices? El primero son las creencias. ¿Cómo, Caterina? ¿Las creencias religiosas? ¿Las creencias futbolísticas? No. Las creencias que nosotros tenemos en nosotros mismos y en los otros. ¿Por qué? Porque determinan el comportamiento y el autoconcepto que nuevamente tenemos de nosotros y de otros. Este librito del proyecto CEPA menciona de qué manera, por ejemplo, existe la famosa profecía autocumplida. Cuando comienza el año, nos dicen en sala de profesores o en las reuniones de personal qué chicos son los más complicados, cuáles son los que van a ser un desafío para nuestro año como docentes y a los que hay que ponerles el ojo encima de manera más personalizada. Entonces nosotros los profesores y los maestros entramos al aula sabiendo cuáles van a ser los casos más desafiantes y los que nos van a traer un dolor de cabeza, y sabiendo cuáles son aquellos alumnos brillantes ya desde antes de conocerlos. Entonces, qué difícil poder ingresar sin un juicio previo y qué difícil no juzgar la manera en que se manejan nuestros alumnos si ya venimos con estos preconceptos y con estas creencias previas, ¿verdad? Si un estudiante recibe retroalimentación positiva y apoyo de sus compañeros, está comprobado que se motiva el doble para aprender, porque sabe que la consecuencia será positiva y sabe que recibirá este feedback, esta retroalimentación. En cambio, si nosotros apelamos a Crimen y Castigo, como la novela de Dostoyevsky, enseguida bajará el nivel de participación y aquellos alumnos que enseguida se enfrentan a esta respuesta es incorrecta, o a una corrección negativa, o a una corrección que no implica una posibilidad de crecimiento, una posibilidad de mejora, un paso a seguir, se frustrarán muchísimo más fácil, ¿sí? Muy bien. La retroalimentación positiva aumenta, por lo tanto, para recapitular esta idea, primero el esfuerzo, ¿sí? Produce que aumente el esfuerzo y que genere una motivación intrínseca mayor. Y por otro lado, la retroalimentación, que tiene que estar siempre, tiene que formar parte siempre de nuestros procesos de aprendizaje. Martin Seligman habla además, esto lo menciona también 5 elementos para crear aulas felices. Martin Seligman habla de indefensión aprendida. Indefensión aprendida. ¿Qué quiere decir esto? Me dijeron tantas veces que tenía dificultad para esta área determinada que me lo terminé creyendo. Y cuando veo que empiezo a entender, algo me tira para atrás. Algo me arroja al punto de inicio de nuevo por miedo a cometer un error. Entonces, a tratar de derribar estas paredes, ¿sí? Y tratar de motivar a nuestros alumnos a que siempre den lo mejor de sí más allá del resultado, que valoremos un poquito más los procesos, sería el desafío. En segundo lugar, tenemos el modelado, que no es ir a la pasarela, ¿verdad? Estar modelando, sino que es ser modelo para nuestros alumnos. Y me encanta esta frase. No te preocupes si los niños no te escuchan, porque te están viendo. Nosotros nos quejamos mucho a veces de la falta de atención de los chicos, de que sentimos que hablamos con la pared, ¿sí? En todos los niveles educativos. Pero la realidad es que nuestros alumnos aprenden de nosotros en todo momento, nos estén escuchando o no. ¿Por qué? Porque nosotros somos ejemplo y modelo. Y a veces podemos ser ejemplo positivo y a veces negativo. Y algo que yo noté que nuestros alumnos aprenden muchísimo de nosotros es gestión de la crisis. Cómo se comporta el profesor cuando algo se le sale de las manos, cuando hay una pelea en el curso, cuando se produce una situación problemática, cuando hay que salir de un conflicto. Cómo lo resuelve el docente marcará muchísimo a los alumnos, porque piensen que el contexto de educación primaria, el contexto de enseñanza principal de los chicos, es la casa. Y a veces en casa, la forma en la que la familia resuelve y gestiona conflictos no es la ideal.
si ustedes entienden lo que les estoy diciendo. Entonces, al momento de llegar a la escuela, el chico acarrea ese background, ese trasfondo de cómo gestionan en casa las dificultades, los conflictos, las peleas y los desafíos emocionales, y muchas veces reproduce ese esquema en la escuela. Entonces, el docente no tiene simplemente que retarlo por cómo gestiona su emoción o por cómo resuelve un conflicto, sino mostrarle cómo se hace adecuadamente, porque para eso tenemos las neuronas espejo. Las neuronas espejo no se llaman así porque estén hechas de vidrio, sino porque son la base de la empatía y reflejan cómo el otro se maneja y lo que el otro hace, porque está comprobado que nuestro cerebro cuando ve a otro hacer algo, activa las mismas neuronas que si lo estuviésemos haciendo nosotros. Es impresionante. Esas neuronas espejo, ¿por qué son la base de la empatía? Porque me permiten aprender de la gestión emocional del otro, de cómo se maneja el otro, de cómo recorre y transita determinado sentimiento, determinada emoción, y poder aprender de eso y reproducirlo en nuestra vida, ¿sí? Miren qué buena esta frase. Soy modelo para mis estudiantes cuando digo y soy modelo también cuando no digo. Está bueno preguntarse como docente, ¿me considero hábil en contextos socioemocionales? Que es básicamente lo que es ser empático. Ruth Harf, una genia que a veces la hemos tenido en estos congresos y de la que yo aprendí muchísimo, nos dice que la empatía no es ponernos en los zapatos del otro, eso ya fue. La empatía no es ponerme en el lugar del otro porque el lugar del otro es del otro y nunca voy a poder entender al 100% la vivencia personal que el otro está experimentando porque él es él y yo soy yo. Lo que yo puedo hacer gracias a la empatía es entender, es respetar su estado emocional y brindarle mi mano para ayudarlo. Entonces, soy modelo dentro del aula cuando digo y soy modelo también cuando ignoro o minimizo los sentimientos de mis estudiantes. Soy modelo cuando falto a una promesa o a un compromiso que les hice. Soy modelo cuando no respeto los límites o los acuerdos de convivencia establecidos, a pesar de que les pido a ellos que los respeten. Soy modelo cuando, por ejemplo, grito y no escucho lo que mis estudiantes tienen para decir o los interrumpo. Entonces, el modelado es tomar conciencia del modo en que nosotros impactamos en nuestros estudiantes a partir de nuestro ejemplo y de nuestra conducta. Y esto nos lleva, por supuesto, a pensar cómo nos tratamos entre nosotros, ¿verdad? Este material que ustedes ven en pantalla, al final de esta charla yo les voy a dejar un QR para que lo puedan descargar. Es un material gratuito del gobierno, entonces está bueno porque se distribuyó en todo el país y genera una unidad de criterio, ¿sí? Se llama Hablemos de bullying, violencia entre pares. Es importante entender que el bullying se da entre pares, es un tipo de maltrato en el que una persona o un grupo de personas maltrata, ya sea físicamente o verbalmente, de manera constante a otro o otros de su misma edad o al menos de una edad similar, ¿sí? Porque puede ocurrir entre un año y otro. Es importante entender también que ocurre de manera sistemática, no es un hecho aislado. Y que todas las formas de violencia que sucedan en el ambiente escolar tienen que, los adultos deben intervenir y deben ponerle fin, debemos actuar activamente para ponerle fin. Ahora bien, fundamental esta idea que vamos a ir retomando a lo largo de la charla. Conflicto y violencia no son sinónimos. Ustedes me habrán visto que desde las 8:30 que empezamos estuve hablando de conflicto en reiteradas ocasiones, porque perdón, pero si vamos a hablar de felicidad, hay que hablar también de conflicto. No existe la felicidad plena. Decir que el aula va a ser siempre feliz y siempre vamos a estar de buen humor y siempre vamos a trabajar todos y que todo es color de rosa y los chicos se van a divertir siempre es una utopía, muchachos. ¿Por qué una utopía? Porque es un objetivo ideal precioso que nos motiva a seguir caminando, como ha dicho Galeano acerca de la utopía, pero que no es posible realizar a corto plazo ni a mediano, y a largo quizá tampoco. Entonces, entender que el conflicto va a existir siempre, porque el conflicto es una forma desafiante de superar una situación quizá álgida, quizá compleja, y llegar a buen puerto habiendo aprendido algo del proceso. En cambio, la violencia no tendría por qué existir.
Forzar la situación, levantar la voz, resolver de manera no pacífica el conflicto, no es una salida posible. Y esto hay que conversarlo constantemente con nuestros estudiantes para evitar que cuando se produce una situación de bullying o se produce una situación incómoda o se produce un conflicto de esta calaña, tener que abordar por primera vez lo que es un conflicto y por qué son sanos si se resuelven sin violencia. Esto tiene que estar desde el comienzo, para que no les suene nuevo ni les resulte raro al momento de profundizarlo si es necesario. A ver, ¿pasó algo en el chat? No, muy bien. Bueno, ¿qué sería una escuela feliz en este marco, verdad? El material que yo les estoy compartiendo sobre bullying menciona que una escuela feliz es una escuela libre de discursos de odio. Esto me parece menos utópico, me parece una cosa a la que podríamos apuntar como un objetivo institucional, ¿verdad? Liberarnos de discursos de odio, porque el bullying muchas veces puede estar acompañado de discriminación, de racismo, que son cosas que no hay que tolerar, ¿sí? Una de las escuelas en las que yo trabajo tiene un alto porcentaje de inmigrantes latinoamericanos, de niños que provienen de familias de otros países de Latinoamérica. Y existe la discriminación, como en cualquier escuela por algún otro motivo, pero es importante trabajarlo desde las raíces y no esperar a que se produzca un hecho conflictivo grave que realmente genere una disyuntiva en el docente y que lo obligue a actuar de manera drástica. Esto tiene que estar paulatino. Los docentes, ¿qué podemos hacer en estos casos? Promover experiencias para que los chicos aprendan en entornos seguros y respetuosos. Pero, Caterina, está todo precioso en abstracto, pero ¿qué hacemos entonces con el bullying? Porque esto del entorno seguro, hermosísimo, ¿cómo lo llevamos adelante? Bueno, a mí me interesa acá partir desde las bases, desde la casa, ¿sí? Porque lamentablemente, y ustedes yo calculo que van a estar de acuerdo conmigo, los profesionales de la educación no vemos todo. Y en estas épocas de redes sociales, menos. Entonces, después pasa algo y salen las noticias y la típica es cómo la maestra no se dio cuenta. Y la realidad es que la maestra hace lo que puede con lo que tiene. Y a veces hay cosas que se nos escapan. A mí me pasa en nivel secundario que viene un alumno o viene la preceptora y me dice, no, vienen pasando estas cosas entre tal y tal alumno o tal y tal alumna, hace tiempo, hay una dinámica rara en el aula y quizá en mi hora de clase se sienta un estudiante en cada punta del aula y yo no distingo esa problemática de la que me avisan luego. Entonces ya desde casa tiene que haber un detector de actitudes que puedan resultar, que puedan derivar en alertas, ¿sí? Sobre el bullying o sobre algún tipo de maltrato o sobre una incomodidad en el contexto escolar. ¿Cuáles son estos indicadores que nos mencionan los profesionales del gobierno? Primero, que no quiere ir a la escuela, y ustedes me dirán, Caterina, bueno, yo tengo un hijo de 14, 15 años, nunca quiere ir a la escuela, siempre se queda dormido, no quiere ir, hay que arrastrarlo. Bueno, pero tampoco quiere ir quizá al cumpleaños de un compañerito, porque en ese cumpleañito están los mismos chicos que en el colegio y hay una dinámica que lo incomoda. Sus vínculos entre pares se reducen en forma significativa. De repente venían a casa 4 o 5 amiguitos cada tanto, aunque sea una vez por mes, y de repente no vienen más. Y si yo le pregunto qué pasa con Matías, que ya no lo vemos seguido por casa, no me contesta o no me explica el motivo por el cual se distanció. Llega con los útiles o el uniforme roto de manera reiterada, minimiza situaciones de agresión. Pero ¿cómo es que tu compañerito te arañó y la seño no le dijo nada? No pasa nada, mamá. Y siempre sistemáticamente minimiza estos arañazos o estos golpes o estas agresiones. Manifiesta temor a vincularse en otros entornos por fuera de la escuela, por ejemplo, el club deportivo o un ambiente cultural y quiere cambiar su aspecto físico o su modo de ser repentinamente. Más que nada a mí me resulta un indicador el modo de ser, porque el aspecto físico, cuando uno empieza a entrar en la preadolescencia, ya enseguida ya quiere el pelo verde, un cambio de look, son cosas que ocurren, pero estaría bueno tratar de evaluar qué hay detrás de ese cambio, qué motiva esa idea de cambiar el aspecto o el modo de ser, de que le digan todo el tiempo que no para de hablar o que es insoportable, de pronto mi hijo o mi hija se vuelve callado, se vuelve retraído y no tiene forma de justificarme por qué.
Entonces, pequeños indicadores que nos sirven para verlo en la totalidad y no tener que darnos cuenta tarde de alguna situación que nuestro hijo no nos está expresando o comentando. ¿Qué tiene que hacer la escuela ante situaciones así? Primero, no minimizar la agresión. A veces me pasa que yo estoy escribiendo en el pizarrón y escucho cosas que no me agradan por detrás de mí, ¿verdad? Tratos agresivos entre estudiantes o malas palabras. En ese momento yo me doy vuelta y pregunto quién lo dijo, a quién se lo dijo. Pierdo toda la hora, pero la realidad es que prefiero eso a que cada vez escale más la violencia o el modo de tratarse, ¿sí? Y que termine en algo que es una bola de nieve. Luego, educar a varias instancias acá. Por un lado, o sea, estoy haciendo una mezcla entre el punto 2 y el 5. Por un lado, educar a él o las agresores, ¿sí? En responsabilidad acerca del propio accionar, en entender qué pasaría si me lo hacen a mí, en, de vuelta, las neuronas espejo, la empatía, ¿sí? Gestionar los espacios y gestionar los procesos emocionales personales, ¿sí? Y por otro lado, retomo entonces la idea del punto 5, espacios para concientizar también a los espectadores, porque donde hay bullying no hay simplemente un secreto entre quien sufre el bullying y quien lo lleva adelante, también hay espectadores que suelen mantenerse en silencio, primero porque no quieren meterse en lo que no les corresponde, según mencionan las personas a las que se les suele preguntar por qué no han intervenido, y por otra parte quizá por miedo a que sufran represalias de haberse involucrado. Pero es importante también educar a los espectadores para que por lo menos sepan pedir ayuda a un adulto, ¿verdad? Para que intercedan por lo menos tercerizándolo en un adulto responsable. Y por último también marcar acciones reparadoras. Es sabido porque está en distintos documentos especificados, documentos educativos, que no se puede expulsar o suspender a un alumno por realizar o llevar adelante bullying hacia otros, pero sí se pueden establecer acciones reparadoras que sean de crecimiento personal, que beneficien a todo el grupo, porque la realidad es que cuando hay estos vínculos malsanos y violentos se perjudica a todo el grupo escolar, se perjudica no solo la institución, sino el conjunto de alumnos dentro del aula, porque empieza a romperse la confianza y a romperse la seguridad que deberían sentir dentro del grupo. Entonces, acciones reparadoras que beneficien a la comunidad, ¿verdad? ¿Y con qué ¿A qué me refiero cuando les hablaba de que el docente no ve todo lo que sucede? Esto no está en el material que les vengo comentando, esto es reflexión mía personal, pero que me parece que es muy importante también conversarlo y también abrirlo en los espacios y en las jornadas docentes y ponerlo sobre la mesa. ¿Qué es lo que ocurre en las redes sociales? ¿Sí? Cuando yo estaba en nivel secundario había Facebook, Instagram apareció luego, pero la realidad es que el uso que yo le daba a mis redes en su momento es muy distinto del uso que se le da ahora, ¿sí? A mí me pasa, por ejemplo, por conversar con mis alumnos, que detecté que mis estudiantes se pasan sus contraseñas entre sí. Y parece rarísimo, ¿verdad? Pero ocurre y les explico por qué. Porque mis alumnas me dicen que les es más fácil darle la contraseña a la amiga para que mire el chat con, no sé, un chico, por ejemplo, que pasarle captura de pantalla de todo lo que hablaron. Pero es muy peligroso eso, porque ese amigo puede poner el dedo donde no va, o puede intencionalmente escribirle a otra persona, eliminar una imagen, agregar una imagen. Entonces, es muy difícil porque hoy por hoy el preadolescente y el adolescente ve en su red social un reflejo exacto de quién es en verdad y lo utiliza como un modo de expresión de su verdadero ser. Entonces, si alguien trastoca o altera esa red social, intercede, mete dedo, mete mano ahí, puede ser peligroso para el autoconocimiento, puede ser peligroso para la autoimagen de nuestros estudiantes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de redes sociales. Luego, esta es una pregunta que yo le hago mucho a mis alumnos. ¿Con quiénes me comunico y para qué? ¿Sí? Porque siempre se habla del grooming, de tener cuidado con adultos que pueden hacerse pasar por jóvenes en las redes, pero ¿me comunico también con mis amigos en las redes y para qué?
¿Qué aporte diferente de la presencialidad me genera lo virtual? Lo utilizo para mandarnos videos y memes, lo utilizo para conversar de cosas profundas que quizás me dan vergüenza o me cuesta poner en palabras si estoy en persona. Estas reflexiones son muy importantes, porque si tomo noción del uso que yo hago de las redes, puedo controlarlas y no permitir que me controlen a mí, ¿sí? Y luego, ¿cómo reflejo mi esencia en los perfiles de redes? Es una pregunta que no nos hacemos seguido y que es importante hacérnosla para poder crecer nosotros por fuera de las plataformas y entender que la vida está en el afuera también. Algo que desde la pandemia viene muy entremezclado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces aparecen situaciones de bullying en las redes sociales de las que nosotros no tenemos la menor idea, porque no se reflejan en la dinámica áulica. Entonces nuestro alumno en el aula quizá es un alumno que se maneja de una manera en parámetros normales, podríamos decir, aunque la palabra normal, bueno, súper cuestionable, pero en parámetros normales a lo que estamos acostumbrados como docentes, y luego llega a la casa y sufre muchísimo una cosa que no podemos ver y que ni siquiera los padres quizá conocen. Entonces, verbalizando estas situaciones, pueden surgir cosas que nuestros alumnos nos quieran comentar también. Si no lo ponemos sobre la mesa es muy difícil que aparezca, que surja solo, ¿sí? Tiene que haber mucha confianza y que nuestros alumnos solitos se acerquen a comentárnoslo. Bien, tercer elemento para crear aulas felices. Recuerden que hasta ahora teníamos creencias y teníamos modelado, ¿sí? Soy ejemplo y modelo con lo que hago y con lo que no. En tercer lugar, el metaaprendizaje, ¿sí? Que implica no solo aprender, sino reflexionar acerca del proceso de aprender, establecer metas realistas, evaluar nuestro propio progreso y buscar un feedback constructivo, es decir, no solo abordar un contenido y que sea de una forma didáctica idealmente, sino también pensar en todo lo que hay en torno, todo lo que hay alrededor, ¿sí? Esto de establecer metas realistas es muy lindo y yo creo que lo comenté con ustedes en el congreso del mes de febrero de este año, y les dije que iba a hacer esto y finalmente lo hice. Le pedí a mis alumnos que en su carpeta escribieran un objetivo personal y un objetivo académico para el ciclo lectivo 2023. Y la idea es que a fin de año retomemos esos objetivos y veamos si se cumplieron. El objetivo les pedí que fuese realizable y que fuese posible, porque obviamente que si me ponen ser CEO de Instagram y manejar millones de dólares, de acá a diciembre dudo mucho que lo puedan lograr. Pero quizá el objetivo personal era que me pongan titular en mi club de vóley o aprender a cocinar fideos con manteca para poder hacerle a mi familia el domingo, y objetivos académicos casi todos ponían pasar de año, no llevarse materias, entender matemática, me siento identificada, y vamos a ver si a fin de año lo cumplieron. Y si no se cumplió, ¿por qué? Hacer una autocrítica también. Y buscar el feedback constructivo, porque ellos a veces se tiran para abajo muchísimo, pero sus compañeros encuentran la forma de ver aquello que sí lograron hacer en el año. Y de esa manera, eh, que el balance cierre con saldo a favor, ¿verdad? Que es lo lindo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer para ejercitar el metaaprendizaje? Ya dijimos pensar objetivos para el año y compararlos al final. Reflexiones personales, identificar mis fortalezas y debilidades, el famoso modelo FODA, que se usa mucho en secundario. Fomentar el pensamiento crítico, ¿sí? No quedarnos solamente en lo argumental o no quedarnos solamente en la teoría del libro de historia, sino también pensar los procesos históricos detrás de ese hecho que estamos mencionando o que estamos comentando como parte del contenido del programa. Juegos de roles. Me encantan los juegos de roles para trabajar la empatía, para trabajar, por supuesto, la habilidad de oratoria y de expresión personal y también, como hemos dicho, para fomentar el pensamiento crítico. Vamos con un ejemplo concreto, ¿no? Para no quedarnos siempre en lo abstracto. Un ejercicio de metaaprendizaje típico de nivel primario que es ideal, la estrategia zoom in, ¿sí? Primero damos la foto de la izquierda en la que falta una parte y les preguntamos qué podrían estar viendo estas personas o que les pedimos que completen ya sea oralmente o mediante un dibujo la imagen y luego les mostramos la imagen completa y comparamos la expectativa o la predicción con la imagen real. De esa manera ejercitamos también el pensamiento, ¿no?
En cuarto lugar, cuarto elemento para crear aulas felices, la arquitectura emocional. Yo les voy a leer algunas preguntas y les voy a pedir que escriban en su cuaderno o si se animan en el chat la pregunta que más les resuene, ¿sí? La que más los interpele a esta altura del año del ciclo lectivo 2023. Tienen que ver, estas preguntas están todas en 5 elementos para crear aulas felices y tienen que ver con el espacio simbólico y no solo con el espacio físico del salón. ¿Qué historia cuentan nuestras aulas? ¿Qué espacios o lugares simbólicos ocupan nuestros estudiantes en la dinámica vincular grupal? O más resumida, más sintética, ¿qué lugar ocupan nuestros alumnos en el grupo? ¿Qué roles comienzan a consolidarse dentro del grupo ahora que ya nos conocemos, ahora que ya pasamos mitad de año? ¿Qué tipos de etiquetas comienzan a evidenciarse? Vayan pensando qué pregunta les resuena más. ¿Cómo se siente cada estudiante con su lugar dentro del grupo? ¿Alguna vez le preguntamos esto a nuestros estudiantes? ¿Nos lo planteamos? ¿Cuán consciente soy y cómo intervengo en la formación de ese ambiente simbólico? Les doy 10 segunditos para que piensen cuál de estas preguntas los interpela más y tomen nota o en el chat o en su cuaderno personal. Ya voy recibiendo algunas respuestas por acá por el chat. Claudia y Martín, ¿qué historia cuentan nuestras aulas? Qué lindo, me encanta. Matías, ¿qué roles tienen los alumnos en el grupo? Muy bien. ¿Y cómo se sienten con esos roles? Podría ser, ¿no? Una segunda parte de la pregunta. Ahí Florencia justamente lo incluye. Abigail también, ¿qué roles comienzan a tener los alumnos en el grupo? Natalia está de acuerdo. Y Melissa, ¿qué historia cuentan nuestras aulas? Son aquellas preguntas que más nos resuenan, ¿verdad? Muy bien. Bien, para hablar de esta arquitectura emocional y crear un clima emocional positivo, tenemos que asumir el desafío de todos los que estamos involucrados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. A mí me encanta esta canción y me parece buenísima, honestamente, para todos los niveles. Es más de nivel inicial, pero es magnífica. Miren, se las voy a pasar, porque realmente toma noción de cómo se refleja en nuestras emociones, en nuestra actitud y en nuestro modo de manejarnos un estado emocional negativo que nos puede abordar de manera súbita. Miren, tanto que hablamos de gestión emocional, a ver, veamos un ejemplo. Cristian, vos me dirás si no se oye. Si no interrumpís ni nada, interpreto que se escucha. Respiro muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Y cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo me tranquilizo. Si vuelvo a enfadarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sé tranquilizarme. Ando muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, ando más despacio.
Fíjense todas las características, todo el reflejo motriz, todo el reflejo emocional que implica enojarnos, ¿no? Cuáles son las consecuencias directas que podemos ver, que podemos apreciar, y la importancia de tomar noción y de contar hasta 10, de bajar un cambio, de no responder, como decimos, en caliente. Yo me tranquilizo. Si vuelvo a enfadarme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y Ara y Janina ponen me encantas. A mí también me encanta. tranquilizarme. Respiro muy deprisa cuando me enfado. Muy bien, lo encuentran en YouTube como Despacio me tranquilizo y la verdad me pareció muy bueno y quería compartírselos para tomar todos noción de la importancia del clima emocional positivo. Yo también me enojo a veces en el aula, es normal, pero también es entender, yo lo que hago es explicarle mucho a mis alumnos por qué me enojo. Y de hecho tengo un alumno que tiene espectro autista y él como que de alguna manera yo lo amo porque rompe con el enojo, porque cuando yo me enojo y grito por ahí, dice, ¿la profe está enojada? Entonces ya nos reímos todos, descontractura muchísimo. Él necesita saber si ese reflejo emocional que yo estoy manifestando se vincula con el enojo. Entonces, cuando yo lo miro, le digo, sí, estoy enojada. Y da risa también el hecho de que yo verbalice que estoy enojada. Entonces, descontractura un poco y descomprime. Y ahí siempre les explico a mis alumnos, me hacen enojar por tal motivo. ¿Por qué mejor no apelamos a esta otra cosa? Y la profe puede calmarse también y dar la clase como corresponde. Entonces, no verlo como me enojo, entonces va a haber una consecuencia negativa, sino me enojo, resolvámoslo. Hablar de las emociones es fundamental. Muchas gracias, Paula, tal cual. Bien, ya estamos terminando y va a haber un Kahoot, va a haber un juego, así que carguen el celular, quiero que tengan batería, así cerramos con todo. Último elemento para crear aulas felices. Ya con este resumen que les hice yo, lo pueden marcar como leído, les digo, ¿eh? Nada, bueno, está bueno también para que cada uno haga su lectura y su visión personal. El tiempo. ¿Cuántas veces esto lo dice siempre Grace Bertolini, que la amo, que es una genia? Síganla en Instagram. Grace siempre dice, le preguntamos a nuestros alumnos, ¿de qué color es el sol? Amarillo, muy bien. No, démosles tiempo para pensar, démosles tiempo para que ellos solos hagan la sinapsis neuronal, A más B, y damos el resultado. Y el tiempo, visto de una manera más filosófica y más profunda, nos permite conectarnos de manera auténtica. Si yo no doy el tiempo para que la actividad en equipo se lleve adelante, si yo no doy el tiempo para que se cree un grupo bonito en el aula, si yo no doy el tiempo para que me conozcan a mí, no puedo pretender que enseguida me confíen sus cosas, que enseguida se genere una relación linda. A mí como profe de literatura me es un poco gracioso y un poco triste que ahora a esta altura del año, en septiembre, empiezo a vincularme con mis alumnos de manera profunda y a generar una relación de cariño linda, y ya el año que viene en segundo no los tengo recién en quinto. Entonces son 6 meses, 7 meses de conocernos, y recién cuando ya nos conocimos y empezamos a confiar de manera profunda en los unos en los otros, ya toca que cambien de ciclo o de año. Pero bueno, está bien, así es la vida. Lo importante es que ellos sepan que los profes los queremos y que estamos para ellos, y que cuando toque otro profesor el año que viene, ese ciclo se renueve de una manera linda y no se vuelva al punto cero de desconfianza o de miedo o de amenazas. No apurarnos, ¿sí? El programa no es una carrera contrarreloj. Y les digo una cosa como para que ya suelten la mochila. No van a llegar a dar todo lo que está en el programa. Listo, ya lo dijimos, ya lo verbalizamos, ya está, ya pasó, lo soltamos, lo dejamos ir. Ahora sigamos para adelante. Lo que sí llegamos a dar, ¿cómo lo vamos a dar? ¿Vamos a hacer currículum espiralado? ¿Vamos a retomar lo que se habló en otros meses? ¿O ya está, lo tiro, lo archivo en un cajón, el que se la lleva a diciembre, que lo estudie para diciembre, sigamos con el programa? No, retomemos, recapitulemos. Yo ahora estuve enseñando publicidad y propaganda en primer año y mis alumnos de primero me decían, eso lo vimos en séptimo grado. ¿Qué hice yo?
di el espacio para que pudiésemos retomar esas ideas de séptimo grado y ver hasta dónde llegaron. No les pregunté, ¿qué vieron? Porque ningún chico se acuerda qué vio años anteriores, eso es una pregunta que cae en saco roto totalmente, pero intenté recuperar esos saberes y algo salió, algo salió. Entonces, lo que vi que tenían afianzado lo retomé y dejé que ellos lo aportaran, y lo nuevo lo introduje como nexo de eso anterior, y de esa manera vas tendiendo un puente, ¿sí? Entre los saberes, y no quedan las cosas aisladas. Para esto está buenísimo también el trabajo interdisciplinario, trabajar con las materias, vinculándolas entre sí, y de esa manera asociar no solo el contenido semántico, sino también los aprendizajes episódicos, como hemos dicho. El doctor Rosler, neurocirujano especialista en neurociencias para la educación, siempre dice que Daddy Yankee, que Luis Fonsi son los neurocientíficos más importantes del mundo, porque dicen despacito, hay que dar tiempo para pensar, hay que dar tiempo para que los saberes se asienten, para que las neuronas hagan sinapsis, para que la memoria recupere las cosas que tiene almacenadas, ¿sí? Piensen en los millones y millones de datos que tenemos almacenados y hay que sondear en el interior de nuestro cerebro cada vez que el profe o la profe o la seño o el seño nos hace una pregunta, ¿sí? Bien, recreos cerebrales. Hace falta que te diga, como la canción que me muero por tener algo contigo, hace falta que digamos que los periodos de atención de nuestros alumnos son muy acotados. Bueno, si hace falta, igual lo vamos a decir. Un chico de 4 años te puede escuchar de manera sostenida un máximo en el mejor de los casos, de 5 minutos. ¿Qué quiere decir? ¿Que el nivel inicial tiene que durar 5 minutos y se tienen que ir a casa? No, puede durar todo lo que tenga que durar, pero cada 5 minutos hay que mostrar un títere, o hay que recuperar la atención de alguna manera, o hay que hacer una pausa, o hay que pedir participación, o hay que buscar la forma de airear y oxigenar un poco el cerebro porque los perdemos y ahí es donde se distraen. Y si me permiten agregar, ahí es donde se pegan, donde empiezan a pegarse porque están distraídos y aburridos. Un chico de 8 años, máximo 10 minutos, y un adolescente, máximo 20. Acá es donde más se sorprenden cuando yo cuento este dato, cuando doy distintos cursos y capacitaciones, porque dicen, ¿cómo? Si una hora de clase en secundaria son 60 minutos del chico mirando para adelante, anotando en el pizarrón. Bueno, lamento informarte que a los 20 minutos lo perdiste. Lo perdiste. Y como muchísimo 20 minutos, porque a las 7 de la mañana menos todavía. Entonces es fundamental entender que hay que hacer pausas, hay que hacer recreos cerebrales. Entonces yo les propongo un recreo cerebral, porque ya hablé un montón. Vamos a hacer una pausa ahora y les voy a preguntar para que me respondan por el chat qué cantante se esconde atrás de las siguientes imágenes que yo les voy a mostrar. A ver. Melissa, mira, Melissa tardó 10 milisegundos, o sea, no esperó ni la consigna porque ella lo vio y dijo, el amor de mi vida, que Charlie es el amor de mi vida. Entonces yo me hago cargo. Entonces, me encanta, Melissa. Sí, ese bigote bicolor ya como que lo transparentamos ahí en la imagen y lo vemos. Vamos con uno más. Acá estamos oxigenando el cerebro, estamos soltando un poquito la teoría y también fomentando la participación, ¿verdad? Ay, varios dicen Shakira, pero no es Shakira, chicos. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? A ver, muy bien, excelente. Britney, una Britney más nueva, no una Britney años 2090, una Britney a la que le pasó la vida y la que tuvo dificultades, pero que se sobrepuso, una genia. Bien, ¿quién es? Más difícil, no es Tini. No es Tini. Ah, pero no fue difícil para nada, chicos. La verdad, impecable. Para ser las 9 de la mañana, ustedes desayunaron bien. ¿Ven por qué hay que desayunar bien? Yo le digo a mis alumnos, no me vengan en ayunas. Perfecto. La sola, inmaculado. Y vamos con el último, esa bufanda blanca. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Este último. Bien. Esa, Cachito Castaña. Y acá podemos ver a Cacho Castaña y a la versión Cacho Castaña del colegio donde yo trabajo, que le voy a sacar una captura de pantalla a esto, así le mando a Migue. Denme un segundo.
Ahí está. Este es Miguel, profesor de matemática de uno de los coles donde trabajo. Los chicos de quinto año le decían todo el tiempo Cacho Castaña, Cacho Castaña, Cacho Castaña, porque tenía un look parecido. Entonces, para el Día de la Primavera, que fue hace 2, 3 días, hicimos una especie de desfile de profes disfrazados. Yo fui disfrazada de doctora, medio aburridón, pero Miguel dijo, ya está, es mi momento, y se luqueó de Cacho Castaña. Esto también es promover la felicidad en el aula, porque él podría haber venido disfrazado de cualquier cosa, pero eligió eso que hizo estallar la audiencia. Los chicos estaban como locos. Así que ahí tenemos también a Miguel. Bueno, no sé si nos va a dar tiempo para esto. No. Terminamos a las 10, ¿verdad, Cris? Sí, a las 10, tenés tiempo. Dale Bueno, tranquila que tenés perfecto. tiempo. Perfecto. Lo que vamos a hacer es adelantar un poquito para llegar a hacer el Kahoot y que nos dé tiempo. Entonces, no hemos hablado de la música, pero es algo que se habla mucho, ¿vieron? En cursos, en capacitaciones. Entonces, solamente vamos a darle un vistazo por encima. Te propongo algo. Ahora que llega fin de año, te propongo, te desafío a que crees la banda sonora de tu clase. Hay una de Carlos Vives que dice, la banda sonora de mi vida, y me hizo acordar mientras yo hacía esta charla, y pensaba, qué lindo armar entre todos quizá una lista de reproducción, o elegir algunos cantantes entre todos, y que suene, por ejemplo, todos los viernes un ratito. No te digo que vivamos, viste, High School Musical, que el aula sea siempre una música andante, para también dar tiempo para pensar, y el silencio es fundamental también. Pero todos los viernes un ratito, todos los miércoles, cuando vos tengas a ese grupo, un ratito de música. ¿Para qué está buenísimo también esto de ponernos de acuerdo? Para generar un puente entre la música quizá de la época de los profes, que estaba buenísima y que hay clásicos que valen muchísimo la pena, y la música que nuestros alumnos también aportan. Entonces se genera un acuerdo lindo. Y de paso ellos escuchan música que no suelen escuchar en casa. Bien, tips para crear aulas felices. Y ya les digo que después de esto vamos al Kahoot, así que atentos acá. En primer lugar, conversar, no simplemente hablar. Al principio yo en este ítem puse hablar y después me arrepentí, porque hablar puedo hablar yo con el verdulero cuando le pido 1 kilo de banana, o puedo hablar con mi colega en el pasillo del colegio y preguntarle si cree que mañana va a llover, ¿sí? Acá es conversar. Es, si ustedes ven en la escuela esquema de comunicación, es emisor y receptor, ¿sí? Habilitar espacios de diálogo que fomenten la participación, que haya menos estatismo, que haya una clase menos monótona y menos estática y más participativa. En segundo lugar, alentar como en la cancha, reconocer los logros, ¿sí? Aunque nos cueste, aunque a veces sea más fácil corregir lo malo y ponerle a rehacer o ponerle a regular o ponerle a seguir trabajando, reconocer los esfuerzos, ¿sí? Yo le pongo mucho a mis alumnos de quinto año cuando desarrollan una idea que trabajamos en clase, que tuvieron que prestar atención a la clase para poder entenderla y desarrollarla en el examen, les marco la idea y les pongo, excelente aporte, de tal manera que sepan que yo valoro y que leo esa introducción del contenido de la clase a la evaluación. Tratarnos bien, obedecer y hacer obedecer los acuerdos de convivencia, esos que escribimos en marzo y abril y que a veces parece que quedan en el cajón, bueno, que estén siempre presentes, porque al fin y al cabo los hicimos entre todos y es nuestra carta maestra para que la disciplina que ponemos no sea impuesta, sino que sea acordada, ¿sí? Mostrarnos felices, porque las neuronas espejo van a reflejar la actitud, y si nos mostramos bien, nuestros alumnos probablemente se motiven intrínsecamente a estar bien también. Diversificar, ¿sí? Alternar actividades, que sean variadas, que haya un momento en pareja si no queremos desorganizar para que trabajen en equipo, que haya un momento individual, que haya una puesta en común, que la clase tenga momentos, ¿sí? Y por supuesto, de esto se habla mucho también, no hicimos especial énfasis en esta charlita de hora y pico, pero ustedes la deben tener clarísima porque son unos genios, tratar de anclar los temas que vemos con la vida de nuestros chicos, ¿sí? Tratar de encontrarle una funcionalidad práctica a las cosas que enseñamos cuando se puede, profes, porque yo entiendo que por ahí enseño, no sé, eh, derivadas e integrales, y me cuesta un montón encontrar el nexo con la vida cotidiana, porque lo primero que te dicen los chicos es, profe, yo esto en mi vida lo voy a usar. Pero bueno, tratar cuando se puede y de la forma en la que se pueda, ¿sí? Disciplinas como historia o como biología
tienen un nexo claro con la vida cotidiana y la realidad. Para otros quizás es más difícil. Para mí desde la literatura a veces cuesta también, pero es encontrarle la vuelta de tuerca. Y de paso, ¿saben qué? Encontrándole el contexto y encontrándole la utilidad práctica, yo también empiezo a sentir que enseño para algo. Entonces me suma también a mí, a mi vida personal. Bien, desafío. Elegí una de las que tenemos acá. No hace falta que me la compartas por el chat. Anótatela en tu cuaderno, anótatela en tu carpetita, anótatela en tu nota del celular. Esta característica de las que tenés acá que te resuena más, que decís, esto yo podría usarlo, esto yo podría llevarlo adelante, anótatela y desafíate a en los 2-3 meses que quedan de clase profundizarla, trabajarla, ¿sí? Abordarla mejor, profundizar en el diálogo y la conversación o alentar más los logros o tratarnos mejor y promover el trato amable entre todos, o mostrarme más feliz yo en el momento de la clase, o diversificar mis actividades, o anclar y contextualizar los temas a la vida de mis alumnos. Elegite una, anótatela y te desafío a que la pongas en práctica los meses que quedan y si nos vemos en febrero en algún congreso me contás. Bien, ahora sí, te invito a que vayas a kahoot.it, no te preocupes que si no encontrás la página ahora te muestro, y vamos a jugar un juego que integre un poquito lo que estuvimos conversando. Ya mismo les repito las indicaciones, no se preocupen. El que no tiene posibilidad de conectarse desde el celular, porque lo está usando el celular para ver esta charla, no se preocupe, puede jugar por el chat o puede jugar de memoria a medida que nosotros lo vamos llevando adelante. A ver, entonces, ya les digo todo. Denme un instante a esto a que cargue. Bien. Vamos a ir a la página que tienen acá, kahoot.it. No hace falta que se bajen ninguna app, nada. Kahoot.it y van a poner el siguiente pin de juego. 145.572. 145.572. Ya van ingresando, lo cual me deja tranquila porque quiere decir que el pin funciona. Karina dice, lo iré jugando acá porque estoy usando el celu. Perfecto, Karina, no hay ningún problema. Gracias por tu motivación y por querer participar. Muy bien, encima ahora Kahoot te deja poner el animalito. Me encanta. Muy bien, perfecto. Ya somos 21, vamos. Somos 500 en la charla, un poco más de 500, aunque sea tener 100 para empezar. Mientras les dejo una musiquita de fondo. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de rama, del viento, de hueche de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala, la soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde, las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre, porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa.